Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. ¿Cómo estamos con el hábito del día domingo a esta hora? ¿Bien? Hay algunos que no le han apuntado, parece, o se han olvidado, o todos saben ya. Todos saben. Bien. Qué bien. Bueno, me faltaron algunas informaciones. La chaqueta del Matías y mi chaqueta no la compramos en la misma liquidación. ¿Ya? Fue coincidencia la compra y coincidencia también el venir con la chaqueta hoy día. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó? Pero nos vemos bien así. Y si parece uniforme mejor, porque dice la gente. Bueno. Así que ya están informados de eso. La otra información es que yo viajo, bueno, con Erika hoy día en la noche a Santiago porque mañana lunes yo tengo cita con un oftalmólogo cuya especialidad es glaucoma. Entonces están viendo todos los médicos que están emitiendo su opinión sobre lo que ha ido pasando en mi ojo, que no han sido muy buenas noticias, obviamente. Ustedes ya se han dado cuenta. Entonces, es para ir verificando todo el trabajo médico que se ha hecho. Y si hubiese algo que haya faltado de hacer, que creo que no, y ver que no hemos podido avanzar mucho. ¿Ya? Ahora falta la palabra del Señor nomás, la última. Él tiene la última palabra, pero ha sido complicado porque mi visión se ha oscurecido totalmente. Es como salir en una noche oscura, yo salgo en el día y es igual. Y eso complica un poco, porque complica el ánimo y uno se desubica. Porque yo a veces ando preguntando, ¿está de día o de noche? ¿O está oscuro o claro? Y me olvido de la hora. A las 3 de la tarde a veces pregunto si estamos de noche. Pero es porque todavía no me puedo ubicar mucho en ese sentido. Y lo último es que ustedes están orando por mí y me alegro que oren por mí. Oren harto por mí. Porque eso de estar siempre en oscuridad produce algunas enfermedades también. La luz es buena para los ojos y para el cuerpo. Y el sol igual. Pero yo no puedo distinguir eso, aunque el sol lo puedo sentir cuando hay sol, porque se nota el calorcito. Pero la visión en oscuridad total me ha ido afectando, porque se ha ido poco a poco anocheciendo, estar de noche siempre. Y bueno, y aunque esté la luz prendida, tampoco la puedo ver, tampoco puedo notar si hay luz o no. Entonces lo que tengo que hacer es reinformar mi cabeza para adaptarme a esta nueva situación, ¿sí? De ubicarme y que ustedes también me ayuden
como lo han hecho hasta ahora, que al saludarme me toman la mano, me hablan. Cuando no reconozco la voz, también me dicen quiénes son, y para mí eso es ayuda. Y eso es lo último que estamos haciendo médicamente, ¿ya? Para que la oración sea que el Señor pueda hacer algo milagroso y pueda ayudarme a asentarme en esta nueva situación. Amén. 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 Bien, tenía otra información, pero se me fue, se me olvidó. Pero les quiero pedir que me ayuden a leer en el Nuevo Testamento una carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo es el primer párrafo, si mi memoria no me falla. El primer párrafo. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Acá no sé. Por ahí. Bien. A ver si el primer párrafo lo pueden leer en voz alta. Que alguien tome la batuta y seguimos a esa batuta. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a mala palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa definitivamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Fueron grabando la lectura? Las ideas que se plantearon ahí. Primero es una carta pastoral, ¿no es cierto? Porque Timoteo, como Tito, eran discípulos de Pablo. Y el discipulado, no solo como miembro común y corriente, sino para el pastorado, que desde el comienzo se fueron dando señales de la forma en que Tito y Timoteo se apegan a Pablo, a oír sus instrucciones y a compartirla con la iglesia de manera bien clara, sin dispararse para otros lados. Y los instruye como pastores, que también es una instrucción a la iglesia, para no perderse en la sana doctrina. ¿Y por qué? Porque ya en ese tiempo habían problemas de distorsionar la enseñanza cristiana. No es ahora el problema nomás. Pablo, en las cartas que escribe, da a conocer que ya en ese tiempo habían iglesias divididas, maestros divididos, porque siempre está el deseo del hombre de ser primero, de ser admirado, de estar en los primeros lugares, particularmente en la predicación en el nombre de Jesús. Ahora, eso evidentemente no es nuevo hoy día. Hoy día es más notorio porque esa forma de interpretar equivocadamente la sana doctrina se expresa a través de todos los medios que hoy día tenemos, ¿cierto? Y hoy día cualquier persona con algún aparatito de teléfono y otras cosas, al instante se va conectando con pseudos profetas, pseudos apóstoles, que se han atribuido la libertad de cambiar la doctrina, de desviar la enseñanza. Y cuando la enseñanza se desvía, entonces hay una falla hacia Jesús y hay un quiebre entre la relación de Cristo y, entre comillas, lo que dicen llamar la iglesia. Cuando no hay conexión entre la enseñanza de Jesús y la iglesia, hay pérdida. ¿Por qué? Porque la iglesia transmite en su pseudo evangelización temáticas que el Señor nunca ha planteado, o las ha planteado al revés, todo lo contrario de lo que Jesús enseña que la iglesia haga, la iglesia hace. Entonces, la iglesia se transforma en un instrumento del diablo, porque la doctrina de Cristo es una. Y cuando se distorsiona, entonces se trabaja para el enemigo, porque se produce confusión y división. ¿Se entiende eso, no es cierto? Cuando tú no tienes claridad sobre la doctrina, la enseñanza de Jesús, y tú inventas algo, tú ya no estás trabajando para el Señor.
Estás trabajando para el enemigo de Cristo, que en la confusión hace su fiesta. En su confusión hace su agosto, como diríamos acá nosotros. Saca provecho. ¿Mm? Bien, pero antes que se me vuelva a olvidar, punto aparte, me faltó una información muy importante. Mire, debería haberla dado primero, pero por dejarla para el último, se me fue. Un día como hoy, hace 13 años, con Erika nos casamos. Más o menos a esta misma hora, con lluvia. Yo mojé mi traje, la Erika mojó su vestido. Con toda la iglesia de aquella época, estuvimos en un salón arriba, camino a Dichato, en una ceremonia y en una fiesta juntos. Lo pasamos bien, con todo el nerviosismo para los que se casan, pero la iglesia nos acompañó y fue un buen día para todos. Yo sé que los hermanos también la pasaron bien. ¿Alguien se acuerda, no es cierto? Sí. Así que llevamos 13 años ya juntos. No sé cuántos más nos quedarán. De soporte, de aguante, de paciencia. Pero seguimos juntos, trabajando en la obra, colaborando en la obra, peleando también de repente por la obra y por el postre más grande. Así que para nosotros es un día de recuerdo. Y justo nos toca en la noche viajar. Así que vamos a llevar algo rico para el viaje. Un trocito de torta quizás. Una Coca-Cola heladita. Así que 13 años de matrimonio. Vienen harto años. ¿Sí? Harto años. Los mismos con la iglesia. Y los hijos han crecido 13 años más. No se ha notado a veces cómo pasa el tiempo. Ya soy abuelo, tengo un nieto y una nieta, el Santiago y la Isabela. ¿Sí? Tenemos 4 gatos adoptados. Y tengo un yerno y una nuera. Crece la familia. Tengo 2 yernos. 2 yernos. Mientras no esté casado no es oficial. Y una nuera. Aquí tenemos algunos solteros que esperamos que se casen pronto, que encuentren al amado leal o a la amada leal, que le acompañen a seguir al Señor. Amén. Amén. ¿Ustedes se acordaban de los 13 años? No. Sí. Bien, sigamos con la palabra. ¿Sí? Entonces, esta es una carta pastoral. No significa eso que no es para la congregación.
Esto es para que el pastor lea esto, se preocupe del tema y lo trate en la congregación. ¿Qué les llama la atención del texto que leyeron? Pueden mirarlo en su hoja de Biblia. ¿Qué le atrae del texto? ¿Qué forma en que el apóstol Pablo trata? ¿O qué tema en particular? Lo pueden revisar tranquilamente. Ahí el hermano Rubén está destacando un verso que habla de quedarse con las fábulas, genealogías y otras ideas que no acarrean edificación. Ya. Y es la advertencia que hace antes de darle el mensaje a Timoteo. ¿Sí? Es decir, hay cuestiones que la iglesia adopta que tienen mucha menos importancia que la palabra de Cristo. Pero la gente la usa dándole mayor poderío, mayor facultad, que se daba, imagínense, hace menos de 2000 años, poquito menos, y se sigue manifestando ahora con mayor fuerza. ¿Ya qué le podríamos llamar fábulas nosotros? Cuentos que no edifican. ¿Cómo? ¿Ya? Un chisme que lo plantean como noticia, ¿cierto? Una noticia que en el fondo es un chisme y que se le da credibilidad inmediata y se conversa de aquello más que de la palabra. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más entretiene a las iglesias? Las profecías, dice ¿Quién dice? Las profecías, ¿cierto? Hay congregaciones que no tienen, el culto de ellos no tiene significado si no se levanta un profeta. Y a veces el profeta dice lo mismo que dice la Biblia. ¿Ya? Habla lo mismo que dice la Biblia. Pero le han dado importancia porque quieren enaltecer al hombre, al profeta o a la profetisa. Porque eso se puede hacer. Si alguien tiene alguna palabra, uno puede levantar la mano y abrir su Biblia y leer un pasaje de orientación para edificación de la iglesia. Y eso es mucho más poderoso y más válido que levantarse como profeta. Ahora el tema está en que yo entiendo que eso no se hace porque regularmente la profecía no tiene, la profecía que se levanta con esa ligereza, no tiene base bíblica. Son cuestiones extrañas, que Dios me dijo que el hermano tanto y la hermana tanto, que no tienen que ver con el texto, palabra de Dios que viene y edifica a la iglesia. Entonces, la palabra que edifica al cuerpo de Cristo debe ser palabra de Dios. Cuando uno habla de cuestiones terrenales, o habla de una familia, o de un hermano, o de una hermana, eso no entra en palabra de edificación. Aunque ese hermano y esa hermana estén obrando de buena manera. Pero eso cae en la vanagloria. ¿Ya? Si a uno le dicen, aunque sea feo, pero la gente dice que uno es encachado,
tiene un lado bonito y se lo van repitiendo, uno o una, un hombre o una mujer, puede empezar a tirar para arriba su ego y a creer eso que puede ser verdad, porque la belleza es relativa, ¿o no? La belleza tiene que ver con los ojos con que se mire. Uno bromea a veces entre los varones cuando es adolescente y le dice, oye, ¿qué le encontráis a tu polola? Porque uno la mira y no es muy bonita. Y a veces uno se encuentra con respuestas que son golpeadoras y nos dicen a la misma, para mí ella es bonita. Porque la belleza no solo está en lo físico, porque puede ser bonita y más pesada que un... ¿Cierto? Claro, que un collar de melones. Y alguien que ve más a fondo dice, no es. En la televisión uno ve mujeres muy bonitas, pero la mayoría son pesadas, son grotescas, son violentas. Y eso afea. ¿Ya? Entonces, en la iglesia uno puede piropear en el buen sentido. Te ves bien, pero tiene un toque de un hermano. Pero cuando el oidor se confunde un poco, puede llegar a creerse el cuento y puede llegar a creer que siempre su palabra es venida del cielo o es de edificación. No, y la palabra que viene del cielo y la palabra que edifica ya está revelada ya. Es la palabra de Dios que está en la Escritura, que llega a nuestros oídos, a nuestra reflexión, y uno se da cuenta que es una palabra de ánimo, una palabra de orientación, una palabra que nos disciplina y que nos pone en alerta. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro, tengan cuidado con la lengua rápida. Es como la pistola rápida. Claro, es rápido a disparar y mata a medio mundo y va matando gente. La lengua igual. Cuando la lengua es rápida va aniquilando a personas. Es por eso que cuando uno se refiere a alguien, a un hermano, a una hermana de la congregación, miembro del cuerpo de Cristo en el cual yo pertenezco, yo esa palabra la tengo que pensar porque voy a hablar de mí mismo. Voy a hablar de parte del cuerpo al cual yo pertenezco. Y yo puedo dañar. Y al dañar al otro, que es parte del cuerpo de Cristo donde yo pertenezco, me daño a mí mismo y daño a la comunidad iglesia, lo que Dios no se agrada. ¿Ya? Entonces, Pablo está atento a eso y escribe a Timoteo. Escribe 2 cartas a Timoteo y una a Tito. Y son cartas doctrinarias que enseñan el cómo vivir, el cómo relacionarnos. Incluso directa o indirectamente nos enseña a cómo bromear entre nosotros. ¿Cierto? Las bromas pesadas caen mal, las críticas a modo de broma caen mal. Uno no le gustaría recibir ese tipo de comentarios para uno mismo, por lo tanto, no debe hacérsela a su hermano. Porque Pablo lo que enseña globalmente es que la iglesia debe ser un modelo de unidad, de afecto, de amor, de gente experta en solucionar problemas y no crear problemas. Del párrafo, ¿qué más? Aparte de
de los comentarios de mensajes de revelación mentirosos. ¿Qué otra cosa encuentran en el texto ustedes? Dice que estos que inventan doctrina a veces ni entienden ni saben de lo que hablan. Claro. Un pequeño gran detalle. Siempre el que transmite estos enredos ni siquiera han leído la Biblia. O si es que la han leído, no han pedido orientación en oración para entender el mensaje. Porque el mensaje bíblico, salvo que sea una reprensión a alguien que esté obrando mal, que esté actuando mal, que no tenga sabiduría para el trato con los demás, que no tenga amor para enseñar con amor o reprender con amor, y sea bruto o bruta para llegar y decir las cosas sin pensar en qué puede terminar una situación, a esas personas les falta convertirse. Convertirse es cuando uno se convierte en práctica, es decir, yo voy para allá o para allá. No, pero puedo ir para allá, ¿no? Para donde quiera. Yo voy caminando hacia allá, donde voy a caer a un pozo, o acá. Yo voy caminando para allá y me voy a pegar un cabezazo ahí, con muro. Y se me dice, cuidado, alerta. Alguien dadivoso me dice, no, ahí va a encontrar el dañarse a sí mismo. Tiene que convertirse. Convertirse es darse vuelta y caminar para otro lado. ¿Cierto? Así es la conversión. Entonces, si no hay conversión, hay daño. No hay cambio positivo. Convertirse es volver a hacer lo contrario de lo que estoy haciendo. Si yo soy medio bruto para relacionarme, duro, tosco, y yo conozco a Cristo y empiezo a leer la Escritura, me doy cuenta que ahí hay una orientación en el trato. No es que no esté el tema. En la Escritura está el tema de yo, siendo cristiano, cómo debo tratar aún a los incrédulos. Y debe ser un trato amoroso, cuyo propósito principal es salvar, no destruir. Cristo viene a salvar lo que se había perdido. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Y Él nos ha enviado a hacer la tarea que Él empezó a hacer cuando estuvo en la tierra. Y predicar a todo el mundo un evangelio de corrección, pero de corrección en base al amor, en base a una palabra tierna, a una palabra sabia, correcta, pero tierna, no con dureza, no con una crítica arrolladora, una crítica fuerte que duela. No, una crítica que persuada, que no soy yo ni es usted el orientador o orientadora, sino que es la palabra de Jesucristo. Esa palabra que nos enseña a hablar de una oportunidad de salvación, pero elegida libremente, en conciencia. En conciencia. Cuando fueron al sepulcro a sepultar a Jesús, ¿qué personaje reconoce usted allí?
de los que fueron. Varones. Varones fueron. ¿Quiénes? Nicodemo. ¿Quién más? José de Arimatea. Personas que en rigor pertenecían al grupo de los que llevó a Jesús a la muerte, que era el Sanedrín, ese grupo religioso político que se tenía, aún teniendo el Imperio Romano, la custodia. A esos hombres tenían cierta libertad y cierto respeto para dirigir su nación. Y eran personas de dinero y pertenecían a esa élite de dinero y de política y de religión, fariseos. Y aunque ellos fueron repudiados o anticipadamente le dijeron lo que debían o no debían hacer en relación a Jesús, ellos se atrevieron y tomaron el cuerpo de Jesús, lo limpiaron, lo pusieron en un género y lo metieron al sepulcro. Honraron esa situación. Algunos pensaban que todos los fariseos odiaban a Jesús, pero evidentemente el modo, el trato que le dieron José de Arimatea y Nicodemo a Jesús, era evidente que era un trato de honra, de amor, de misericordia, que marca una forma distinta a los demás fariseos que gritaban crucifícanle y se gozaban cuando lo azotaban, lo castigaban. Ahí había una manifestación de piedad, de amor y de respeto. Bueno, era Jesús, dice alguien. Pero Jesús representa al ser humano. Él se hace carne, se hace hombre y nos enseña a cómo tratarnos. Compartió el texto donde aparece que José de Arimatea pidió el cuerpo, que era un hombre rico y que lo metió en un sepulcro nuevo que habían labrado ellos mismos en la peña. Claro. Que había sido discípulo de Jesús. De hecho, creo que la tumba era de José de Arimatea. Sí, Nueva que el mismo Dios. era nueva, totalmente nueva. No se metió en sepulcro usado. Porque ahí también hay señales de quién era Cristo. Aún por todo lo vivido y lo acusado, Él fue lavado con especies que se usaban para eso, pero de alto costo. Dice que Nicodemo gastó mucho dinero para llevar, no sé, en alguna parte dice. Claro. Entonces, hay toda una muestra del proceso en que Jesús viene a este mundo y cómo es tratado sin que Él dejara escrito yo quiero una tumba nueva o yo quiero aceites caros para el cuerpo, ¿no? La gente que fue tocada por la doctrina y la forma de vivir de Jesús, tocada profundamente, coincidió en que Cristo era merecedor de lo mejor, aún en su muerte. ¿Ya? Pero esa misma gente que lo hizo, aunque habían matado a su Señor, Jesús ya le había delegado un trato
de misericordia y de amor, porque estos no sabían lo que hacían. Jesús les dice, estos no saben lo que hacen. Y eso les indica a tratarlos con misericordia, con amor, sin ofensa, con mucha paciencia, sin discusión. El Evangelio no es para discutir. Cuando tú estás hablando de Cristo y la otra persona, tú sientes que está contendiendo, que está subiendo su tono de voz, tú tienes que retirarte. Porque el Evangelio para nosotros no es tema de discusión. Es un tema que manifiesta amor, piedad. Nosotros debemos mucho respeto porque el pago por nosotros, el pago que Jesús hizo por nosotros, es un pago enorme, impagable por el ser humano, y no se debe prestar para discusión de nosotros. Solo en el nombre de Jesucristo decir que Él murió por ti, porque te ama. Ahora, si tú contiendes con eso, tú ya eres responsable. Tienes que responder sobre eso en algún tiempo. Pero no vas a poder decir que alguien no te habló de Jesús y no te habló bien, de un Jesús lleno de misericordia, lleno de amor, un Cristo justo que nos llama por amor a salvarnos y no a reprimirnos, que nos pide que nos congreguemos en la eclesía, en la iglesia, en lo que llega a convertirse en el cuerpo de Cristo, no para tortura, no para obligación, porque seguimos siendo libres. Y el Señor nos pide que actuemos de una u otra manera frente a ciertas circunstancias. Él nos pide, no nos obliga. Pero el pedir es donde el cristiano, apegado a la Escritura y con una buena relación con Cristo, en el pedir se va a dar cuenta que es la voluntad del Señor. Y no va a discutir con eso. No es la voluntad del pastor o de los hermanos de la iglesia o de las hermanas de la iglesia. Es palabra que está revelada en la Escritura para beneficio del cuerpo de Cristo. Pablo dice en este texto que los mandamientos nacen de amor, nacidos de corazón limpio, dice, buena conciencia y fe no fingida. Porque después habla de que la ley está hecha para los que la transgreden. El mandamiento para nosotros viene de esta bondad que usted está hablando. Claro, son dos cosas distintas. El Evangelio y la ley. La ley que fue también revelada por el único y verdadero Dios, pero también fue dada a un pueblo tosco, a un pueblo de guerra, a un pueblo que marcó pautas de desobediencia, pero aún el Señor le tuvo paciencia y no les desechó. Y se pudo cumplir el proyecto de Dios. Pero la palabra de hoy es palabra directa de Jesucristo, el Hijo de Dios, donde no hay fábulas, ni chismes, no hay contiendas, no hay mala voluntad. Entonces, el apóstol Pablo a Timoteo le orienta a tener claridad sobre eso, a tener claridad. La palabra del Señor no es para pelear. No hay que darle lado a los que quieren discutir, porque esa es una palabra de paz, de salvación. No es de violencia. Y aún las temáticas en el templo también son de paz, son orientadoras, son como el Maestro, Jesús, a través de su palabra nos orienta para alcanzar la perfección en la santidad, para que el testimonio nuestro sea verdadero, no conforme a lo que nosotros creemos que significa ser santo,
sino a lo que la Biblia explica qué es la santidad. Santo significa apartado, apartado de la violencia, apartado de las groserías, apartado de los robos, apartado de los vicios. Un ser humano apartado para Dios, que camina conscientemente en la obediencia a la palabra del Señor. Y que al vivir en la palabra del Señor hay bendición. Hay una promesa que Dios cumple, que Él va a estar siempre con nosotros y nos va a llevar de victoria en victoria. Pero no significa victoria en victoria en cuestiones materiales, sino victoria en la forma de vivir versus lo que el mundo practica orientado por Satanás. Somos más que vencedores. ¿Por qué no usamos la palabra violenta? Usamos la palabra amable. No hurtamos, devolvemos lo que encontramos y lo que no es nuestro. Tenemos un trato de transparencia frente a esta sociedad que no es transparente, porque no son cristianos. Pero nosotros tenemos la carga de vivir conforme a la palabra del Señor. Se producen cambios y se van a producir cambios cuando nosotros, ante cualquier determinación, ante cualquier dificultad, siempre las hay. En todo momento tenemos que resolver problemas, salir de dificultades, pero ese resolver y ese salir va adecuada a la palabra de Cristo. Y eso marca la diferencia. Y esa forma de vivir cristiana es lo que atrae al mundo, porque el mundo está cansado del pecado, está cansado de la maldad, del mal vivir, está esclavizado con la costumbre de este mundo. Pero cuando el Señor rompe esas cadenas y te recibe, porque tú abres tu corazón, te recibe a ti y tú te conviertes en un hijo del Señor, el Señor va a empezar a educarte, va a empezar a enseñarte a vivir de una manera distinta, que va a ser admirada, respetada, aún por aquellos que viven indignamente. Y eso va a producir testimonio. Va a haber gente que va a querer conocer a Cristo. Y va a haber gente que va a querer oír por qué tu vida es distinta hoy día. Y tú vas a tener el privilegio y la bendición de contar por qué. Y eso se produce solo con un encuentro genuino con Cristo. Y con una obediencia genuina al Salvador, a la identidad de Él. ¿Por qué? Porque nos llegamos a parecer a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a imitar a Cristo, de seguir a Cristo, de tal manera que, aunque el mundo no ha escuchado la voz audible de Jesús, nuestra voz se llega a parecer a la de Cristo. No por la fonética, por el sonido, sino por el tono y por la enseñanza. Amén. Dios nos bendiga y que podamos trabajar personalmente en esas cuestiones. Dios quiere que lo hagamos. Si hay duda, hay un pastor para que le pregunten. Pero para decir, está bien lo que hago, está bien cómo encaro estas situaciones, está bien cómo reacciono frente a estas cosas. Y posiblemente la luz de la Escritura ya lo ha resuelto. Pero si aún tienes dificultades, yo estoy preparado para enseñarte y para hablarte con paciencia y para que tú puedas entender, porque en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Amén. Oremos.
Padre, te doy gracias por este tiempo, por cómo tú nos hablas, por cómo tú nos orientas para, con humildad y con sabiduría, enfrentar la vida y tener un trato especial con los que no te conocen, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a estar preparados para hablarle al mundo de la grandeza de Jesucristo, del amor, de la misericordia. Estemos preparados y dispuestos para hablar de la salvación que Jesús nos ofrece y de la transformación de vida que Él nos ofrece, para que muchos, a través del testimonio nuestro, puedan conocer a Jesús y puedan salvar su vida. Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestra memoria, y que llegado un momento lo podamos practicar con los que conocemos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y ellos puedan ver en nosotros que tú has producido un cambio de santidad, de bendición, y que ellos puedan determinar y elegir salvar su vida y entregar su vida a Cristo Jesús. Señor, que podamos ser capaces de compartir esta palabra con valentía y de esperar que tú hagas la obra en aquellos que conocemos. Ahora te pedimos que nos lleves de regreso a casa, en paz, en comunión, cubierto de cualquier acechanza del enemigo, para vivir con gozo la vida que tú nos das. Oramos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén.